Bueno, si os parece, empezamos. Como resumen del Consejo de Gobierno, en Presidencia se ha autorizado la convocatoria de ayudas a entidades locales para obras o servicios de interés general y social en el ámbito del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios, el conocido como EPSA, con un crédito de 5.446.000 euros. Agricultura. Hemos autorizado la convocatoria a la que me comprometí en el debate del Estado de la región, las ayudas destinadas a las explotaciones agrarias afectadas por la crisis ocasionada por el COVID-19, con un presupuesto de 18 millones de euros. El importe máximo de la ayuda no podrá superar los 7.000 euros por persona o entidad beneficiaria y se estima un máximo de 9.000 solicitudes. Además, hay dos convocatorias en materia de regadíos. Por un lado, la convocatoria de ayudas para la mejora de la eficiencia energética de las comunidades de regantes, con un presupuesto de 5 millones de euros, estimándose la actuación sobre 11 comunidades de regantes y afectando a un total de 5.600 hectáreas. Y, por otro lado, la convocatoria de las ayudas para la mejora y modernización de las redes principales de riego en las comunidades de regantes de la región y que cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros y se estima la actuación sobre 8 comunidades de regantes afectando a 15.000 hectáreas. En Economía, hemos autorizado la convocatoria para el presente ejercicio de las ayudas extraordinarias destinadas a la contención sanitaria de la COVID-19 a través del apoyo a proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación a empresas de la Comunidad Autónoma de la región, con un presupuesto de 2 millones de euros, que podrá ser ampliable hasta en un 20%. Hay dos modalidades. En la modalidad 1 se convocan 700.000 euros y en la modalidad 2 1.300.000 euros. En movilidad, transporte y vivienda hemos autorizado 4 importantes convocatorias en materia de vivienda con un importe de 8.500.000 euros. Se trata de las convocatorias de subvenciones de los siguientes programas. Ayuda directa a la entrada, hay 3.150.000. Ayudas al promotor de vivienda protegida de nueva construcción, 1.019.000 euros. Ayuda para los alquileres de vivienda, 2 millones de euros. Y ayuda a los jóvenes en su modalidad de ayuda para el alquiler de vivienda habitual y permanente, 2.400.000 euros. Todas estas ayudas para los años 2020 y 2021. Si queréis ampliación de la información, desde el gabinete de prensa os lo pueden facilitar. Respecto a las medallas de Extremadura para este año, y en línea con lo que hemos venido manifestando en los últimos meses, este iba a ser un año diferente, iba a ser un año en el que hagamos un acto sencillo en la víspera del Día de Extremadura, encaminado a recordar a las víctimas de la COVID-19 y a hacer un homenaje sentido a las personas que más se han destacado por su trabajo a lo largo de estos meses desde que estallara la pandemia. Serán, en este caso, 10 medallas. Han sido, en este caso, medallas en 8 de los casos a propuesta de los grupos parlamentarios y en 2 de ellas a propuestas de distintos colectivos o ayuntamientos. Y paso a relatarlos. Medalla Extremadura a los trabajadores y trabajadoras de las instituciones penitenciarias. Medalla al operativo Alfa, que es ese grupo de mujeres de distintas localidades que estuvieron fabricando batas en los momentos más duros de la pandemia, en 18 localidades de Extremadura. Medalla a la red del Servicio Civil de Cáceres ante el coronavirus, de SCOR. A los trabajadores y trabajadoras esenciales durante la COVID-19. Medalla al personal sanitario y sociosanitario de Extremadura. Medalla a los ayuntamientos de Extremadura. Medalla a las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz. Medalla a los docentes y a las docentes de Extremadura. Medalla a los niños y niñas de nuestra tierra. Y medalla al personal de las residencias de mayores de nuestra comunidad autónoma. Será, ya digo, un acto que se celebrará el próximo día 7 de septiembre y que a final de agosto ya será presentado en su contenido. En cualquier caso, ya digo que queremos que sea un acto sencillo y sentido.
de agradecimiento, de reconocimiento y de recuerdo para todas aquellas personas que perdieron su vida y para todos aquellos que arriesgaron la suya. ¿Preguntas? Raquel. Sí, yo quería preguntarle, el viernes tiene la conferencia de presidentes y un poco es cómo lo va a afrontar y qué va a llevar a la misma. Bueno, en principio yo creo que deberíamos de abordar dos cuestiones. Para mí creo que tiene una enorme importancia y trascendencia la reunión, porque creo que después de algo que ha funcionado bien, que han sido las 14 reuniones anteriores, las 64 horas que hemos pasado trabajando juntos los distintos presidentes de las comunidades autónomas con el presidente del Gobierno, bien haríamos en continuarlo. Creo que ahora ya se puede de manera más presencial y deberíamos de intentar, por encima de todo, garantizar la cooperación, garantizar la colaboración entre todos. Si hay algo que los españoles en estos momentos y las españolas no van a entender, es que no seamos capaces de ponernos de acuerdo en las cosas que tenemos que hacer. Aunque las decisiones ahora, como ya no estamos en estado de alarma, no las tome el Gobierno de España, sino que las tomen las comunidades autónomas. No se trata de quién hace más cosas, y lo digo desde la experiencia, no se trata de quién hace más cosas. Aquí no es a ver quién queda mejor porque hace más cosas en su territorio. Se trata de que hagamos las mismas cosas o cosas parecidas, que los virus y las bacterias no conocen de estatutos de autonomía. Y, por tanto, no tiene sentido que yo haga una cosa en mi territorio si en los territorios que me rodean se hacen cosas diferentes. Tan difíciles de entenderlo. Por esa razón, yo creo desde aquí que debemos hacer de nuevo una apuesta en común para analizar como país, en base a un marco competencial que es el que es, somos capaces de intentar hacer cosas parecidas y no hay que inventar nada. A veces parece como si tuviéramos la imperiosa necesidad de estar todo el día inventándonos algo nuevo. No hace falta. Lo que hay que aplicar es el sentido común, regular muy bien aspectos esenciales como el lavado de manos, el uso de las mascarillas y las distancias, establecer guías, establecer protocolos como los que se están llevando a cabo permanentemente desde el minuto 1 y ser consciente de que el virus está circulando. Si el virus está circulando por el país, porque está circulando por Europa, porque está circulando por el mundo. Entonces, que no nos creamos tampoco ahora que es que hay gente haciendo las cosas uno mejor que otro, que no es verdad. Que aquí está todo el mundo haciendo lo mejor que puede y lo mejor que sabe. Y en ese contexto yo creo que habría que pedir también a la Unión Europea pues que sea también consciente de que aquí no hay una foto fija, aquí la foto cambia de un día para otro de manera clara. Lo que hay que tener es la sistemática muy engrasada. A mí lo que me produce más tranquilidad no es que podamos adivinar el futuro, no, porque no lo podemos adivinar. Ni siquiera creo que debemos de estar obsesionados con la fecha de la vacuna. La vacuna tiene que venir cuando tiene que venir. Y todo lo que sea que se corra más de la cuenta puede ser al final contraproducente. Una investigación de una vacuna tarda el tiempo que tiene que tardar porque hay que probarla. Porque hay que probar la inmunidad que produce y cuánto tiempo la produce. Y en ese horizonte, en ese contexto, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir manteniendo la maquinaria muy engrasada. Y ser capaces de, si se detectan casos como los que se han detectado hoy en nuestra región, pues ser capaces de localizarlos, de afectarlos al brote que sea o a ningún brote si no se trata de un brote y tener rápidamente localizados a los contactos y poder hacer una PCR en las primeras 24 horas, ¿no? De eso es de lo que creo que se trata y con eso, o sea, con esa sistemática de funcionamiento y con el rigor necesario por parte del conjunto de la sociedad en el cumplimiento de las medidas de prevención es con lo que nos tenemos que enfrentar estos próximos meses al coronavirus. Y yo creo que eso es así, intentando que esto todo se haga en paralelo a un sostenimiento del sistema o del modelo de economía que nos hemos dado y que tiene una base fundamental en el consumo.
y en la existencia de un potente sector servicios que no podemos obviar ni olvidar. Y no nos compliquemos la vida, que a veces de verdad creo que nos la complicamos en exceso. ¿Cómo somos capaces de tener el máximo cuidado, la máxima prudencia posible para que se pueda sostener un sistema económico sin que el sostenimiento de ese sistema económico ponga en riesgo la salud de las personas? Pero digamos bien alto y bien claro, la gente que se está contagiando no se está contagiando por ir a comprar al comercio, a la tienda o al supermercado o por ir a un espectáculo público. La mayor parte de los contagios se están produciendo en ocio nocturno y en ocio nocturno no controlado. Y está habiendo casos también que están siendo casos importados, porque no le podemos poner unas vallas al campo. Y entonces, pues está viniendo gente. Y de los casos que tenemos hoy, algunos son importados, de los casos que tuvimos el otro día son importados, porque la gente se mueve. Lo que tenemos que ser capaces es de identificar lo antes posible. Testar, localizar a los contactos, aislarlos y actuar en consecuencia. Por eso yo creo que tenemos que ver con una cierta distancia para emitir un juicio que ayude. Y no cada día que podamos decir cosas diferentes, ¿no? Las cosas hay que analizarlas en un contexto global y, obviamente, en un contexto también de ocupación y de preocupación, ¿no? Porque el virus sigue circulando. Y que no tengamos la sensación de que porque aquí hay menos y allí hay más, estamos nosotros mejor que otros o somos mejores que otros. Para nada. Aquí hay un proceso, yo creo, relacionado con la apertura de fronteras, que a partir del momento en el que empieza a haber más casos, que es cuando es más difícil de controlar los movimientos. Pero tampoco pueden estar las fronteras cerradas toda la vida. Es un modelo de Unión Europea como el que nos hemos dado, ¿no? Más preguntas. Yo. José Ramón. Buenas tardes. Al hilo de esto y de los datos que vamos conociendo a diario, ¿está preocupado por los datos que vamos conociendo y la evolución de la epidemia en las últimas semanas? Y segundo, y en relación a este tema también, ¿echa de menos ese mando único del Ministerio de Sanidad que existía cuando, digamos que para toda España tenía la misma política sanitaria y la misma política de restricciones? Empezando por la segunda. El mando único fue la consecuencia del estado de alarma. No podemos vivir en un estado de alarma permanente. Es decir, un país no soporta, no aguanta vivir en un permanente estado de alarma, con toda la producción y toda la economía detenida, sin que eso tenga unas consecuencias cuasi irreversibles en el futuro, ¿no? Por tanto, ya me gustaría que pudiéramos vivir en un estado de alarma sin que no tuviera ninguna repercusión directa en la economía, ¿no? Obviamente estoy preocupado. Estoy preocupado desde el minuto 1. Estamos todavía en el minuto 50. Estoy preocupado. Y lo estaré hasta que el último extremeño que se vacune salga de su consultorio o de su centro de salud. Hasta ese momento voy a seguir preocupado con este tema. Ahora, la preocupación lo que no te puede es inhibir. Y decirle, no, como hay días que los datos son mejores, lo que hay que tener es una sensación de control, de que la situación la tenemos controlada. Aunque puede haber, como está viendo, algunos casos, que ya digo, a los que se le hace un seguimiento perfecto y todos los días, cuando a mí a las 3:30 me entran los datos, pues viene el sitio, el área de salud, la zona de salud a la que pertenece, si es un brote o no es brote. Es decir, una situación te da la sensación, la tranquilidad de decir, oye, esto está controlado. Pero obviamente estamos preocupados y hemos estado hablando en el Consejo de Gobierno de todo lo relativo al modelo de fiesta que se está empezando a plantear para el verano, ¿no? Tenemos que todo eso analizarlo bien, sabiendo también que las demandas, las realidades son muchas y la respuesta está en pocas manos. Es decir, somos nosotros los que tenemos que decidir. Y yo, de luego, no abdico de la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Pero también pido, por otra parte, cierta comprensión que en estos momentos nos es también muy necesaria, ¿no? Más preguntas. Buenas tardes, presidente. Sobre los galardones, hay algunos que, de alguna manera, se esperaban, hay otros que son
muy genéricos, o sea, de los niños, de, no sé, ¿qué le parece? Porque son, insisto, Bueno, son extremadamente genéricos en algunos casos. genéricos. Sí, genéricos. Sí. No sé qué se ha valorado o qué se ha... No, hombre, yo creo que lo que se ha valorado, se lo podéis plantear a los grupos que lo hayan propuesto, pero lo que sí creo que se ha valorado de manera clara es el esfuerzo que han hecho esta generación de niños y niñas han hecho un esfuerzo. Es la primera generación de los que estamos vivos que han tenido que estar encerrados en sus casas durante 3 meses. Entonces, lo que queremos es, oye, pongamos en valor también el esfuerzo y el sacrificio que ellos han hecho, ¿no? Que han tenido un comportamiento y probablemente podríamos haber dado menos medallas y bajar mucho más el detalle y dársela a 4 o 5 personas físicas. Este modelo también es válido. Es decir, que la gente se sienta reconocida en sus profesiones, es decir, son medallas más a profesiones que a personas, más a familias que a hombres o mujeres con nombre concreto, ¿no? Más a responsabilidades que a responsables, ¿no? Me parece que eso es lo que se ha intentado y yo le agradezco además a los grupos la colaboración porque podrían haber dicho, oye, pues cargaros vosotros, el gobierno que para eso está, ¿no? Se ha colaborado y luego hay 2 grupos como es los de Redcore y el operativo Alfa, que son también muy significativos. Es pura sociedad civil, que se puso manos a la obra a hacer un trabajo excelente en Cáceres y en 18 pueblos repartidos por toda la geografía, ¿no? Otra cuestión, sobre la conferencia de presidentes, no sé si tiene claro que de ahí va a salir ya un reparto de los fondos. No. No creo que de ahí vaya a salir un reparto de los fondos. Yo creo que de ahí lo que tiene que salir es una disponibilidad por parte de todos para poder ejecutar en la mejor medida posible esos fondos. Es decir, el problema de los fondos es que España tiene que tener en los próximos meses preparado un abanico de proyectos. Los fondos van a ser repartidos a través de fondos que conocemos, porque los llevamos manejando hace mucho tiempo, pero no hay en estos momentos proyectos suficientes como para ejecutar esos fondos, ¿no? Y lo que yo creo que debemos de ponernos manos a la obra todos, a partir del momento en el que esto ya es una realidad. Esto tiene todavía recorrido, que tiene que ir al Parlamento Europeo, que tiene que ser aprobado y que se sabe que hasta mediados del año que viene se empezaría a ejecutar los recursos procedentes del fondo grande, por llamarle, y que nos entendamos, del fondo de los 750.000 millones de euros para el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que lo que sí haremos bien es ponernos todos a trabajar y que tengamos proyectos para que cuando llegue el momento eso se pueda ejecutar y se pueda ejecutar en las mejores condiciones posibles. Me gustaría contar una valoración política personal también, sobre la moción de censura anunciada por Vox, una moción que nace condenado al fracaso, pero que ha anunciado que se va a presentar. Yo soy respetuoso siempre con lo que hagan los demás grupos. Me parece que en el contexto actual se parece más a la frivolidad que a la seriedad. En el contexto actual y en las circunstancias que estamos viviendo, creo que se parece más a la frivolidad que a la seriedad. No obstante, están en su perfecto derecho de poderlo hacer, ¿no? No defendamos la autonomía de la política y de los políticos y luego los estemos juzgando permanentemente, ¿no? Obviamente no tiene ningún viso de poder prosperar y por tanto tiene mucho de brindis al sol. Pero en cualquier caso, en estos momentos, con lo que estaba pasando el país, solo nos falta meternos en una moción de censura a discutir en el mes de septiembre en vez de estar resolviendo problemas, ¿no? Gracias, presidente. Decía esta mañana Monago que si usted va a ir a la conferencia de presidentes y no va a quejarse por el reparto de la PAC ni se va a quejar de la distribución de los fondos a las comunidades autónomas, que es mejor que no vaya. Pues que vaya él entonces, que creo que es lo que le gustaría. El problema es que no puede ser. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Venga, muchas gracias.